La paz de Dios, amados hermanos, en este día vamos a considerar la grande bendición de poder ver la escuela dominical que este día nos lleva a poder aprender a través de ella. Y saludo a nuestro hermano Juan Manuel Guzmán, presidente de este presbiterio, a cada hermano que nos ve a través de estos medios. Y le voy a invitar a que antes de que iniciemos, le pidamos a Dios que su presencia, su Espíritu Santo esté con nosotros para poder tener el conocimiento de su palabra. Le invito a que inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, nos acercamos delante de tu presencia, oh Dios amado y bueno, porque tú nos permites, Señor, el considerar tu palabra, nos das la enseñanza a través de ella, Señor, y que a través de esta escuela dominical cada día, Señor, nuestra fe siga reafirmándose en el conocimiento de ella, no para vanagloria, Señor, sino para que cada día podamos comprender la importancia que tiene, Señor, el poder tener el conocimiento, Señor, en ella, y poder cada día en estos tiempos peligrosos, Señor, como lo habla tu palabra, podamos tener ese conocimiento a nuestra vida, Señor, y podamos tener esa fe cada día en tu palabra, no en lo que dicen, no en lo que sé, sino en el conocimiento de tu palabra hacia mi vida. Con todo mi corazón, amado Dios, yo te pido tu bendición, que tomes la vida de mis hermanos que están escuchando, también de aquellas personas que tal vez el día de hoy se han conectado por primera vez, Señor, que tú hables a su corazón a través de ella. Te lo pido, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a considerar esta escuela dominical llamada la Contrarreforma y la respuesta de los reformadores. Y esto definitivamente, hermanos, es historia en la cual vamos a aprender en este día a través de su palabra. Y le voy a invitar para que podamos tener en nuestra base bíblica en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo del 3 al 4. Dice la palabra del Señor así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Y bueno, verdaderamente tenemos que escudriñar la palabra del Señor, aprender la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que podamos tener ese conocimiento en su palabra y podamos verdaderamente no estar hablando tal vez de un conocimiento vano, sino que sea conforme a la palabra de Dios. Y veamos a través de esta escuela dominical lo que nos dice la palabra del Señor como nuestra verdad bíblica. Y la verdad bíblica nos enseña que la verdad de la enseñanza está basada en las escrituras y fuera de ellas no hay más. Toda la enseñanza pues la tenemos a través de la palabra de Dios y es en ella la cual a través de cada exposición tenemos ese conocimiento y también de la historia que vamos conociendo a través de lo que sucedió en nuestras vidas, en la vida de aquellos que fueron reformadores de la palabra de Dios. Y como verdad bíblica aplicada, hay algo muy importante. Debemos estar alerta ante todo aquello que parece una verdad, pero que no es conforme a las escrituras. Es por eso la importancia que tenemos y debemos tener de poder estar en ese conocimiento, de poder escudriñar su palabra para poder tener esa verdad conforme a ella. Y bueno, vamos a hablar acerca precisamente de
los reformadores y de esta reforma y los reformadores. Y vamos a ver que dentro de esta historia, lo que se llevó a cabo en el Concilio de Trento en 1545 y 1563. Vemos que dentro de esta reforma, hubo un aumento de creencias y de tradiciones dentro de la iglesia popular y la promoción de la práctica de los sacramentos o de las devociones, donde crea la compañía de Jesús. Y que esto también da como libertad a las procesiones, a la veneración de los santos, la intercesión por las almas del purgatorio, las indulgencias que se convierten en signos de fe. Y vemos cómo a través de todo ello empiezan a haber ciertas reformas en las cuales empiezan a surgir dentro de estas personas, en las cuales van induciendo estas enseñanzas que no están conforme a la palabra de Dios, sino conforme al pensamiento, a las decisiones de los hombres, no conforme a las enseñanzas de las Escrituras. Y vemos también que la contrarreforma, Felipe II de España, el defensor del catolicismo y del poder papal, lucha contra la reforma. A él adopta una política intolerante religiosa, la cual persiguió a los que se apartaban de la fe. Y vamos a poder verlo a través de las Sagradas Escrituras. En el libro de Mateo vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo del 10 al 12. Vamos a leer su palabra en esta hora y dice así: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vemos entonces a través de la palabra de Dios, hermanos, que desde en ese inicio ya existía esa intolerancia religiosa y vemos cómo eran perseguidos, pero vemos a través de su palabra cómo nos llama el Señor y llama a aquellos que hoy estamos viendo precisamente la situación que nos encontramos y que se encuentran nuestros hermanos. Son bienaventurados. Y no solamente, hermanos, en ese entonces aquellos hermanos que eran perseguidos, sino que hoy de la misma manera el ser perseguidos deben de ser bienaventurados. Dice, sois por cuanto por mi causa os vituperen. Ya existía, hermanos, desde esos inicios. Dice la palabra también en el libro de Segunda de Timoteo, en su capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y hermanos, es triste de alguna manera, pero como hijos de Dios, de alguna forma o de otra forma, son perseguidos, son maltratados, son humillados, y vemos cómo desde esos inicios, hermanos, existía toda aquella intolerancia que había, hermanos, de aquellos defensores del catolicismo y que eran en contra del cristianismo. Vemos que también que mediante la adquisición española buscaban erradicar el protestantismo y otras formas religiosas diferentes al catolicismo. Y vamos a ver la palabra del Señor
en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22. Hechos 14, 22. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Hermanos, vemos cómo a través de la palabra del Señor ya nos los decía las situaciones que iban a pasar y las que están pasando y las que tal vez pasarán. Aquel ferviente, una enseñanza equivocada de los hombres que que no tienen el conocimiento de la palabra y que luchan contra aquellos que tienen la verdad, que es la palabra de Dios. Y vemos cómo a través de toda esta enseñanza, de las diferentes religiones, de las formas de religiosidad, vemos cómo también financian la orden religiosa, la Compañía de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola en 1540. Los jesuitas establecieron misiones, fundaron colegios e influyeron en la política y en la educación. Y tal vez fue en el inicio pero a través de la enseñanza que teníamos, de la exposición de la palabra de esta escuela dominical, mi hermano nos compartía también que no solamente en ese tiempo, sino hoy en las escuelas siguen influyendo toda este adoctrinamiento, sigue influyendo toda esta doctrina aún en las escuelas en las cuales se están dando la educación. Entonces, este conocimiento bíblico que tenemos con las citas que hemos mencionado, realmente debemos cada día tener reafirmada nuestra fe, cada día tener ese conocimiento en la palabra del Señor y estar firmes en nuestro Señor Jesucristo, en nuestra fe, en la salvación que el Señor ha dado a nuestra vida. La respuesta de los reformadores. La contrarreforma intentó detener el avance de la reforma mediante el Concilio de Trento y el Tribunal de la Santa Inquisición. Los reformadores reafirmaron su posición bíblica que provee a la humanidad la verdadera libertad, de esa libertad de ciencia y culto sin intermediaciones que son de terceros. Y vemos cómo a través de la palabra del Señor nos enseñan en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y el versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bendito sea nuestro Dios. Porque verdaderamente el conocimiento de la palabra del Señor nos trae a esa libertad. El conocimiento de nuestro Dios nos enseña que no necesitamos intermediarios para llegar a Dios, sino que es a través de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la cual Él ha dado su vida por nosotros en la cruz del Calvario, y hoy nosotros podemos gozar de esa libertad. La libertad que ha dado Cristo a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y vemos verdaderamente cómo esta reforma trae esa enseñanza para que nosotros podamos comprender la importancia de que nosotros vayamos a la palabra de Dios, de que nosotros escudriñemos su palabra y tengamos el conocimiento en ella. El respeto por el ser humano y de lo que hace a sí mismo y a los demás conforme a las sagradas escrituras. Aquí podemos ver cuál es la enseñanza que debemos tener nosotros. Tenemos una base, esa base que sustenta nuestra enseñanza, cómo debemos comportarnos, qué debemos hacer,
cómo debemos dirigirnos. Dice la palabra del Señor en el Salmo 119, versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La lámpara del Señor, la palabra que es esta es la palabra del Señor, la que alumbra, la que guía nuestros pasos. Y dice la palabra del Señor en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ciertamente la palabra del Señor ha sido inspirada a hombres que tuvieron esa grande bendición de poder plasmar la palabra de Dios, pero que fue inspirada a través del Espíritu Santo. Y que hoy tenemos esta palabra para que ella nos redarguya, para que ella nos corrija y para que ella nos enseñe y nos instruya en justicia. Con el objetivo de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y de ello podemos entonces entender que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nuestra vida debe estar basado en ese conocimiento, en la guianza de la palabra. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué hermoso es el poder entender que la palabra de nuestro Dios es aquel que hace una transformación en el hombre, en el corazón del hombre. Y vemos cómo la asistencia, el respaldo y la guía del Espíritu Santo impactaron a la sociedad. Los nuevos creyentes reafirmaron su fe, hablaban la palabra de verdad y practicaban la doctrina conforme a la piedad. Porque es la palabra del Señor el que hace la transformación en el corazón del hombre. En el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 16 al 20. Dice, he aquí, os yo envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque se os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis, porque como a que hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Bendito sea nuestro Dios. Porque ciertamente nosotros tenemos muchas deficiencias en nuestra vida, pero ciertamente la palabra del Señor que nos enseña y que el Espíritu Santo nos recuerda, como dice en ella, lo que habéis de hablar. Y ellas son las que nos recuerdan cuando nos encontramos en diferentes situaciones y que hoy hemos visto
que es algo real. Hemos visto cómo nuestro Dios ha respaldado la vida de sus siervos estando frente ante esta situación de nuestros hermanos atravesando situaciones muy tristes y lamentables, pero que nuestros hermanos, siendo respaldados por el Señor, hablan con denuedo esta palabra que es verdad. A Él sea la gloria. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 13, versículo 11. Pero cuando os trajeren para entregarnos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. A Él sea la gloria. Gracias le damos a Dios porque siempre la importancia que tiene que nosotros estemos escudriñando su palabra, el que nosotros vayamos a ella, el que nosotros recordemos, memoricemos su palabra, es en ese momento donde el Espíritu Santo nos va a ayudar para que podamos recordar y para que podamos hablar de su palabra. Dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 11 y 12. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Cuán grande es nuestro Dios, porque Él es la presencia de su Espíritu Santo, es el que está con nosotros, el que nos respalda, el que nos ayuda, el que nos recuerda. Y hoy vemos, hermanos, con cuánta verdad. Y vamos a ver, hermanos, que en nuestro lugar de América, la llegada del catolicismo a México. ¿Cómo llegó el catolicismo a México y cuál fue su impacto en nuestra historia? El descubrimiento de América en 1492, viajó a las costas de Veracruz en 1519, la conquista de Tenochtitlan en 1521. Y el primer gobernante de la Nueva España, hubo eventos que marcaron la historia de México, porque hubo conquistadores y misioneros españoles que usaron la evangelización para la conversación de los nativos del catolicismo, y era un deber religioso y una forma de salvar sus almas. Vemos cómo a través de ello los españoles por 300 años impusieron un sistema político, económico e ideológico a los habitantes de estas nuevas tierras. Pasaron por alto la verdad escritural y dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 55, en su versículo 1, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comer, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Vemos que a través de la palabra del Señor, Él nos está diciendo que no necesitamos otra cosa más, sino que solamente necesitamos acercarnos al Señor, que no es con dinero para poder llegar al cielo, ni tampoco es con dinero para poder comprar nuestra salvación. Y estos españoles pasaron por alto todo esto y poniendo su conocimiento de ellos, pero no la palabra, porque yo creo que ni siquiera la tenían o la sabían. Pero dice la palabra también en el libro de Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 9,
Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de ser gravoso. Vemos cómo aquí el apóstol Pablo, ciertamente en sus viajes misioneros tenía necesidad, pero para él la necesidad suprema era llevar el evangelio de salvación a los gentiles, a los hombres que conocieran a Dios. Pero no había en su corazón algo de por medio que era la economía. Y vemos que en todo ello, lo que estamos viendo a través de la llegada del catolicismo a México, había ciertas cosas que eran prioridad en ellos. También vemos cómo dentro de esta llegada hubo una explotación material y esclavismo espiritual. Hubo un sometimiento que impactaba hoy la fe de millones. Y vemos que hoy el evangelio es nuestro estandarte y Cristo nuestro libertador. Ciertamente, muchos de ellos tienen una fe vana. No una fe que en su fe puede desboronarse se desborona en cualquier momento. Nosotros tenemos la palabra de Dios, la cual rige nuestra vida. Y hoy vemos que nuestro evangelio es nuestro estandarte. La palabra del Señor es quien rige nuestra vida y Cristo nuestro libertador. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros debemos de proclamar el evangelio, debemos anunciar el evangelio de Cristo Jesús, porque tenemos la fe, la certeza que Él ha venido a dar libertad, como lo leíamos en la palabra del Señor. Debemos conocer la libertad y las personas deben conocer la libertad a través de la palabra de Dios. Dice en el libro de Marcos, en su capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, hermanos, si tú y yo tenemos, hermanos, la libertad, debemos proclamar e ir y proclamar este evangelio de salvación. Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Un texto que habíamos leído, pero dice la palabra del Señor en su versículo 36 también: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en el libro de Romanos, en su capítulo 1, versículo 16 al 17, dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. Y vemos entonces a través de este conocimiento bíblico, hermanos, cómo en nuestra vida tenemos la palabra de Dios que debe reafirmarnos cada día en esta fe. Hay muchas enseñanzas erróneas, hay muchas creencias que existen allá afuera, pero nuestra vida debe de estar cada día en la enseñanza de la palabra de Dios para que nuestra vida no sea confundida. Y vamos a redarguir y discernir el error. La Contrarreforma permitió a la Iglesia Católica Romana reafirmar su enseñanza religiosa y refutar las verdades bíblicas de los reformadores protestantes.
O sea, la contrarreforma vino, como quien dice, a poder reafirmar la enseñanza que hoy tienen de muchas cosas erróneas. Y vamos a redarguir y vamos a dar la respuesta bíblica. En ninguna manera la verdad de Dios no se da a través de mecanismos como el tribunal del Santo Oficio o con la persecución y la muerte de los cristianos protestantes que se oponían al papado. Solo por medio del Espíritu Santo, quien guió la fe y las acciones de los reformadores que se opusieron a los abusos cometidos, se conoce la verdad de Dios. Dice la palabra del Señor, y lo leímos, pero no está de más que podamos reafirmar esta palabra que está en el libro de Juan, en su capítulo 16, versículo 13 y 14. Dice: todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces vemos que la palabra del Señor nos enseña que solamente necesitamos la guianza del Espíritu Santo para poder tener el conocimiento y para poder conocer al Padre. Juan capítulo 14, versículo 6, dice la palabra del Señor así: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es entonces que no necesitamos intermediarios. Necesitamos solamente tener ese acercamiento, tener ese arrepentimiento y la fe para poder llegar al Padre. Y vamos a corregir en esta hora para poder enderezar la dirección. Y vemos cómo se usa de manera irónica y despectiva este protestantismo. Y protestar es manifestar la disconformidad, el desacuerdo por algo, y protestante es la persona que al ejercer la protesta expresa su desacuerdo por tal acontecimiento de carácter religioso, de fe y orden. Los reformadores expresaron su desacuerdo por los criterios doctrinales y tradicionales sostenidos por la Iglesia Católica Romana. Por lo tanto, asumamos solo lo que dice la Biblia y defendamos nuestra fe, que es conforme a las Escrituras. Dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 12 al 14, y vamos a reafirmar lo que el Señor en esta mañana nos está diciendo a través de la palabra de Él. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 12 al 14. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y también tenemos otra lectura que está en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20. Y dice de esta manera: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es entonces que nosotros debemos tener ese adoctrinamiento espiritual en nuestra vida, porque debemos de discernir lo espiritual en lo espiritual, no lo carnal en lo carnal, sino en lo espiritual, conforme a las Escrituras.
Y dice la palabra del Señor en primera de Timoteo 6, 3 al 4, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Y creo que a través de toda esta enseñanza nos deja muy claro, querido hermano, la importancia que debemos de tener ante las situaciones que estamos atravesando, que estamos viviendo tal vez personalmente, si estamos viviendo necesidades, aflicciones, problemas, y que debemos de reafirmar nuestra fe en el conocimiento de su palabra para que a través de ella podamos cada día estar firmes, estar constantes, estar creciendo y estar viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y para instruir a través de esta escuela dominical, vamos a ver cómo el Señor quiere capacitarnos para vivir como a Dios le agrada. Dentro de la misma iglesia romana, con mayor disciplina eclesiástica, fomentó una mayor participación en los sacramentos, la veneración de los santos y la devoción mariana. En contraposición, el Espíritu Santo otorgó dones a los reformadores para hacer frente a las herejías o argumentos contrarios a la verdad. Una iglesia fuerte impactando en valor, vida y enseñanza. Y es así. Lo que en el corazón y en el pensamiento del hombre hay, y las enseñanzas que tal vez tuvieron en la iglesia romana, y que tuvieron y que hoy se tiene una participación, podríamos decir, muy numeraria, pero también podemos saber que el Espíritu Santo es el que nos da dones dentro de la iglesia para que podamos contrarrestar todas aquellas enseñanzas y podamos tener el conocimiento de su palabra para que podamos, cuando prediquemos, podamos impactar, no con nuestro conocimiento, sino con la presencia del Espíritu Santo y como lo hemos leído, para que el Espíritu Santo nos recuerde qué es lo que debamos hablar en el momento que tengamos que decir las cosas. Dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4, y ni mis palabras ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló, y nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aleluya. Como cristianos e iglesia, debemos cumplir entonces la gran comisión y los acuerdos de la primera cumbre del evangelismo. Debemos defender y debemos practicar con valor y con fe la verdad, y la verdad es Cristo Jesús. Su palabra es verdad. Y que cada día para predicar nosotros no usemos lo que nuestro pensamiento cree o lo que nosotros creemos, sino que hablemos la palabra que es la verdad de Él. Y dice en su palabra en Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y como conclusión, al igual que los reformadores, proclamemos la verdad. Anunciemos el evangelio.
porque es una encomienda que el Señor nos ha dado. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Permitamos el mover del Espíritu Santo en nuestros corazones y proclamemos la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. Los reformadores lo hicieron, nosotros también hagámoslo, cambiemos. Podemos cada uno de nosotros hacer lo que nos corresponde. Ellos lo hicieron, los reformadores lo hicieron en su momento, en su tiempo. Hoy nos toca a cada uno de nosotros hacer lo que tenemos la oportunidad de realizar en donde estamos, en el lugar, en nuestra comunidad, en nuestros hogares, en donde estemos y donde vayamos, proclamemos la palabra de Dios. Y que el Señor nos ayude, vayamos a ella, escudriñemos y que el Señor tenga misericordia porque tenemos ese gran privilegio, el privilegio de anunciar quién es Jesucristo. Y le damos gracias a Dios en esta hora por esta enseñanza de esta escuela dominical que nos ha dado y que es hermosa para que nosotros también podamos hacer lo que Él nos pide. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por esta enseñanza. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, en esta hora por tu grande misericordia. Gracias, Dios, por lo que en su momento hicieron los reformadores, Señor, que hoy a nuestros días podemos tener esa libertad, Señor, y que hoy podemos proclamar, Padre, que tu palabra es verdad y que en ella, Señor, podemos confiar. Ella es la quien sustenta nuestra vida, la que nos transforma, que transforma el corazón del hombre, Señor. Y que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Y que podemos, Señor, a través de ella libremente, Señor, entender, Señor, cuál es el plan, Dios, de salvación para el hombre. Que tú viniste, Señor, a este mundo. Y tú trajiste, Señor, esa salvación, ese perdón de pecados para cada uno de nosotros, Señor. Y que hoy podemos gozar de esa libertad, Señor. Y que hoy podemos, Señor, aunque hay adversidades, Señor, y podemos ver a través de esta historia cómo desde esos, Señor, esos tiempos, Padre, había una persecución, Señor, por ser cristianos. Y hoy lo podemos ver, Padre. Hoy es palpable las situaciones que suceden. Pero también nos enseñas a través de tu palabra, Señor, que somos bienaventurados. Tú estás con nosotros, Señor. Tú nos ayudarás y nos librarás, Señor, y nos guardarás. Tú guardarás a tus hijos, Señor. Aquellos que sufren persecución, Padre, tú estás con ellos, Señor. Y cada uno de los que estamos en este lugar, Señor, debemos reafirmar nuestra fe. Debemos reafirmar nuestro corazón en ti, Señor. Y que no pase lo que dice en tu palabra, Señor, como muchos que por falta de conocimiento, Señor, perecieron, Padre. Te pedimos misericordia, ayúdanos, porque un día queremos estar delante de tu presencia, Señor. Queremos estar delante de ti como lo has prometido, Señor. Tú fuiste a preparar un lugar para vosotros, Señor, para todos aquellos que te han recibido, Señor, como el único y suficiente Salvador. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos en esta hora con nuestro Salmo 23. Es un salmo hermoso, un salmo de confianza que el Señor nos ha dejado a nosotros, a nuestra vida. Dice la palabra del Señor de esta manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente. La paz de Dios.